Ahora pasamos, hermanitos, a otro tiempo también de la lectura bíblica. ¿Sí? Vamos a leer, sacamos nuestras Biblias y buscamos en el libro de Juan, capítulo 13, versículos del 2 al 15. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se lo ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le respondió Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Versículo 10. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estéis, aunque no todos. Versículo 11. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estás limpio todos. Así pues, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Hasta aquí la palabra del Señor. Ahora invitamos a nuestro pastor Hugo a compartir el mensaje. Muy buenos días con todos. ¿Cómo están? Un saludo a todos los hermanos, amigos, amigas y a los que también están por las redes sociales. Un caluroso saludo de nuestra Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Villasol. Estamos contentos, estamos alegres por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que está haciendo en su iglesia y aún con los temas que estamos tocando, ¿no? En esta serie atesoremos a Cristo juntos, ¿no? El de valorar a Cristo, amar a Cristo por diferentes aspectos, ¿no? Hoy vamos a ver un tema muy importante. ¿Se acuerdan que estamos también a través de esta serie tocando los 5 propósitos de Dios? ¿Se acuerdan cuáles son los 5 propósitos de Dios en los cuales nos movemos como iglesia, las células? Primero, ¿cuál es? Adoración. Segundo, pero no escucho a todos. Evangelizar. Tercero, que va discipular. Después, comunión. Y el último, servicio, ¿no? El tema de hoy vamos a hablar acerca del servicio. Atesoremos a Cristo sirviéndonos unos a otros. Y vamos a orar, vamos a pedir dirección a nuestro Dios. Oh Señor, gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre, juntos poderte atesorar, adorarte, alabarte. Hemos tenido ese tiempo precioso en nuestro culto de expresar nuestra adoración a través del cántico, hemos estado orando, pero ahora queremos estar atentos a tu palabra, a tu dirección, a tu instrucción y aprender ahora acerca de este tema del servicio. Háblanos, oh Señor, que no solo seamos teóricos, sino también llevados a hacer la
práctica, Señor, vivirlo. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Cuando hablamos de servicio, de servir a los demás, entendemos que es un llamado de parte de Dios. Es un llamado a todos a que debemos servir a los demás. Es una de las formas más puras y poderosas de reflejar el amor de Dios. Es una forma de que estamos reflejando que amamos a Dios, es el servicio. Pero en un mundo que a menudo prioriza el éxito personal, la autosuficiencia, ¿no? Así es nuestro mundo, ¿no? El éxito personal, la autosuficiencia, le debe poner a otros por delante de nosotros mismos. Es difícil pensar, poner a otros antes que nosotros, como que va contra la corriente, contra la cultura. Estamos en un mundo hedonista, es decir, primero pienso en mí, segundo en mí y tercero en mí. Yo soy el centro, yo, ¿no? El hedonismo, un culto al cuerpo, al hombre, solo se piensa en el bienestar de uno mismo, sin pensar en los demás, a suplir mis necesidades, mis placeres, ¿no? Ese es en el mundo en el cual pensamos, y poco es pensado en servir a los demás. Estamos en un mundo que se llama posmoderno, donde impera la filosofía del individualismo, de una sociedad de consumo. Ahora, en medio de todo esto, en medio de estilo de vida, ¿cómo podemos atesorar a Cristo sirviéndonos unos a otros? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, sigamos el ejemplo de Jesús. Este pasaje nos da un precioso ejemplo de servicio que debemos tener entre nosotros, unos a otros. Jesús es nuestro ejemplo. Y veamos entonces en qué podemos aprender del ejemplo de Jesús, de podernos servirnos unos a otros. Primero, notamos que Jesús tomó la iniciativa para el servicio. Miren, verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó. Jesús identificó la necesidad y tomó la iniciativa. Ve una necesidad y no se quedó ahí tranquilo. Tomó la iniciativa de hacer algo. Usualmente, en los tiempos de Jesús, en la cultura, cuando un huésped llegaba a la casa, al hogar, en el hogar habían sirvientes, esclavos, no siervos, esclavos. Siervo es esclavo, habían sirvientes esclavos. Entonces, cuando llegaba un huésped, un invitado, alguien a una casa, era la costumbre lavarle los pies, ¿no? Por el polvo del trajín, del caminar que entre, ¿no? Lavarle los pies. Entonces, ¿quién hace esa función? Un esclavo, un sirviente, para poder limpiar entonces esos pies que estaban polvorientos. Ahora, notemos otra cosa más. Estaban para cenar. Ahora, la costumbre de cuando cenaban en ese tiempo los judíos, no es que tenían mesas allí y sillas, como nosotros, ¿no? Tenemos una mesa de comedor y sus sillas. Ellos para cenar no era así. No había sillas. La mesita era casi al piso y se inclinaban a un costado. Se inclinaban y los pies para un costado. Y todos se inclinaban al mismo costado, entonces de tal forma que los pies yo me inclinaba y mis pies estaban al otro y casi le daba la cara al otro. ¿Te imaginas si estaban sucios? Era incómodo, ¿no? Entonces era necesario entonces la limpieza de los pies, mucho más porque ahí estaban para cenar. Entonces era bastante incómodo si es que no estaban los pies limpios, no estaban sudados. Al parecer, esa noche no había ningún criado. Nadie, y al haber no habido criado, nadie se atrevió a asumir ese papel. O sea, había esa necesidad y nadie dijo, yo voy a hacerlo. Nadie se atrevió.
De los discípulos, ni uno, ninguno de ellos. De hecho que estaban mirándose, pero ninguno estaba dispuesto a asumir ese papel. Jesús vio la necesidad, entonces, y hace algo, y aprovechó una oportunidad para dar una lección de humildad y de servicio desinteresado a sus discípulos. Ahora, cuando somos niños, a veces los papás nos enseñan a servir a los demás, a veces en Navidad, ¿no? O ves en la calle, del frente de tu vecino, o a alguien que está ahí con necesidad, pidiendo algo. A veces a los hijos se les enseña, corre, dale algo de comer, dale, lleva este pan. O a un niño, mira, ese niño está necesitando un juguete. Tú tienes juguetes de sobra, ¿por qué no le regalas un juguete, no? A veces se le enseña a los niños, o nos los han enseñado de niños los papás, pero no era natural de nosotros desprendernos o hacer el acto de servicio. Prácticamente obligados lo hacíamos. ¿Sí o sí? ¿Sí así o no? Obligados a hacerlo, porque nos querían inculcar de poder ser serviciales, acudir a una necesidad y servir a los demás. Entonces, esa es parte de la vida que los papás nos han inculcado, nos han enseñado en esa etapa. Pero pasan los años y algunas personas nunca pasan más allá de esa etapa. Aún de adultos no sirven a los demás hasta que no lo presionan a alguien, ¿no? Aún somos adultos, pero aún nos tienen que estar presionando. Pero ya deberíamos haber aprendido y haber cierta madurez, haber dado y responder más bien con gozo ante una invitación de servicio a los demás. Es un privilegio el de servir a los demás. Es lo mismo en el ámbito de la iglesia, el ámbito de nosotros. A veces vemos una necesidad y no estamos dispuestos a hacer algo. O esperamos que nos lo estén diciendo para recién ir. Y hay otros que aunque les dicen, no lo hacen tampoco. ¿Te das cuenta? Jesús no fue así. Nadie le dijo, nadie lo obligó, tomó la iniciativa. Vio la necesidad y fue y sirvió. Lo hizo. A veces hay actividades en la iglesia, se necesita apoyo, se necesita hermanos que estén y a veces se les dice, pero pocos a veces vienen. Y algunos personalmente ponen disculpas, uno, esto, el otro, y no están. ¿Cómo debemos servir? Como Jesús, con disposición, incluso con gozo, con alegría. Ve una necesidad, hacerlo, ¿no? Y otros son peor todavía, o sea, ven la necesidad y critican. Se ponen a criticar incluso al líder, al pastor o al hermano que hizo la limpieza, y critica y no hace nada. Nosotros, Dios nos llama a ver una necesidad y tomar la iniciativa. ¿No? Y que, bueno, y yo sé, y hay hermanos, ¿no? Y da gusto, ¿no? Cuando, hermano, yo sé que necesita esto, puedo ayudar en esto, puedo hacer esto, y hay hermanos, ¿no? Y que bueno, y eso debe ser lo natural como creyentes, como cristianos, hacer. Ver, ¿no? O ver a una persona en necesidad, que estás, un hermano en la iglesia, o en la calle también, de repente una necesidad, no debe estar de que te obliguen a hacerlo, sino que tú acudes y vas, ayuda a servir a los demás. Jesús lo hizo. Es lo primero que nos enseña Jesús. Tomó la iniciativa. Segundo, de una forma activa y humilde. Volvemos a leer el verso 4 y al 5. Se levantó de la cena. O sea, estaba echado, acuérdate. Se levantó, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, se la puso acá, su cintura. Luego puso agua en un lebrillo, un recipiente,
y comenzó a lavar los pies de los discípulos, de todos, no solo de uno, de todos. Y no solo lavar, sino secarlo con la toalla. Notamos acá algo. Nadie puede servir a su prójimo desde la comodidad de su sillón. No podemos servir allí sentados. No, tenemos que accionar. O sea, tomar la iniciativa y accionar, hacer algo. No podemos, como algunos mencionaban en la iglesia, ser calentadores de la silla. Solo venir y calentar la silla sin hacer nada. No, debemos hacer algo. No solo ahí. Tampoco es posible experimentar el gozo del servicio si uno no se mantiene, solo uno se mantiene en la teoría de lo que es disponerse a cumplir la necesidad de los demás. No solo podemos quedarnos en la teoría, no debemos quedarnos solo en la teoría. Eso, servicio, qué bonito, hay que servir, ¿no? Hablas, dices, pero no lo haces. No, el servicio tiene que ver con acción, con actividad. El servicio no es tal, está que hacerlo nada más solo teorías, sino que tiene que ser en acciones concretas, acciones evidentes, como Jesús se levantó, se quitó el manto, se puso la toalla, puso el recipiente, lavó, secó. ¿Te das cuenta que se resaltan varias acciones, no solo una? Son varias acciones que Jesús hizo. Cristo se ciñó, tomó todo esto para mostrar amor, humildad, acciones concretas que se convirtieron en un servicio real. Ahora, lavar los pies es fácil a otro. ¿Tú has lavado los pies a alguien? ¿Le has lavado a alguien los pies? ¿Te hace fácil? ¿Te ha sido fácil lavar los pies a otros? Difícil, ¿no? Lavar los pies a otros. No es fácil. Y si están los pies sucios, todavía de repente ahí con hongos, no sé. Más difícil todavía, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Cómo estarían los pies de esos discípulos? Ahora, recuerda que la tarea era de los sirvientes, de los esclavos. O sea, no solo la tarea de hacerlo no era solo fácil, era también como humillarte, como que eras un esclavo, un sirviente a los demás en ese momento. ¿Te imaginas? O sea, era la acción que tenían que hacer los sirvientes. Lo estaba haciendo Jesús a sus discípulos. Ahora, uno se puede sentir avergonzado e incluso Pedro, ¿no? No entendía, maestro, ¿me está lavando los pies? Eso deben ser los siervos. Yo no soy digno de hacerlo. No, un momentito. Había también esa enseñanza de Jesús allí. Pedro no se quería hacer lavar los pies. No, Señor, tú, maestro, no, ¿cómo vas a tú lavarme los pies? No me laves. Jesús le dijo, y luego le dijo, si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Ah, si es así, báñame, ¿no? Con cabeza y todo, le dice. Pero a veces también tenemos la actitud en el servicio, cuando nosotros somos servidos, a veces no tenemos una correcta actitud también de humildad. A mí me pasó en cierta época, yo trabajaba en una empresa textil de exportación, estaba bien los sueldos, los recursos, pero por X motivo la empresa no comenzaron a pagar, bueno, y me quedé sin trabajo por algunos meses. Se enteraron en la iglesia
un miembro del consejo administrativo vino a la casa trayendo una bolsa de víveres, ¿no? Como el kilo de amor que traemos algo así, a casa. Y un poco que en esa época, bueno, éramos líderes de jóvenes, jóvenes adultos en esa época. Un poco que yo, cuando me trae el víver y me dice eso, y un poco cuando digo, no, mi hermano, se ha equivocado, no se preocupe, hay hermanos en la iglesia que sí están bien necesitados, que necesitan ese kilo de amor, yo no tanto, ¿no? Bueno, en realidad sí necesitaba porque no estaba ajustado en ese momento, no había el suelo, pero ¿qué se puede decir? El orgullo, mi ego, no me sentía digno, no me sentía que yo debería recibir. Pero el hermano, con amor, con cariño, me explicó y bueno, lo acepté. Y bueno, y mi esposa que también estuvo ahí, no, sí, lo aceptamos. Y luego ya entendí, ¿no? Y del amor, cómo Dios estaba proveyendo por medio de ello. Sí, a veces nos cuesta también aún recibir la ayuda de otro. O a veces nos pedimos ayuda por orgullo, por autosuficiencia, quizás. Algo así. En algo le estaba pasando así a Pedro, ¿no? No se sentía digno, no quería autosuficiencia. Pero luego tuvo que Jesús explicarle y ya cambió la actitud. ¿Se dan cuenta cómo Jesús todo lo que estaba enseñando acerca del servicio y enseñando de que aún se hizo humilde, también él recuerda que Jesús es Dios hecho hombre. Dios. ¿Te imaginas que te esté lavando Jesús tus pies? Jesús se humilló como un acto de amor, de humildad, de servicio a los demás. Tremendo, ¿no? Esas tareas de esclavos, Jesús las asumió. Y una tremenda enseñanza para lo que es el liderazgo también. Dios te pone liderazgo en la iglesia, el ser líder, y algo que debemos entender, que en la iglesia, en el mundo espiritual, el líder, primero que ser líder, primero tiene que ser ¿qué? Siervo. ¿No? Hace poco tuvimos nuestro encuentro de líderes también de Villasol, ¿no? Pastor Emilio, ¿no? Una cosa que recalcó mucho es esto. Siervo, líder. Primero es siervo, luego líder. Porque es así. Jesús lo enseñó. O sea, primero tenemos que ser siervos, luego líderes. O para ser líder, primero tengo que ser siervo. Servir a los demás. El concepto de nuestro mundo, de nuestra sociedad, es que el líder está para que los demás le sirvan, que le den pleitesía, ¿no? Que le, ¿cómo dicen? Le soban, ¿no? Estar ahí. No. Ese es el concepto del mundo. No. Nosotros tenemos que ser siervos, servir. Es lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Ahora, es interesante también la disposición de corazón, que cómo hizo Jesús. Este pasaje no es muy agradable a muchos líderes, ¿no? Que están a cargo y que tienen personas a su cargo. Te hago la pregunta, ¿cómo tratas a los que trabajan, están bajo tus órdenes en tu centro laboral? O tú eres el dueño incluso de repente. O estás a cargo de personas. ¿Cómo tratas a esas personas? ¿Eres siervo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿A tus empleados? ¿O a los voluntarios? ¿A los que están bajo tu mando? ¿O en la iglesia? ¿A los que están bajo tu responsabilidad? ¿Estás siendo siervo? ¿Estás sirviendo como Jesús, como el modelo de Jesús?
El servicio es una disposición de corazón y de espíritu que se expresa en acciones concretas, en humildad, mostrando amor en forma práctica y concreta. Tenemos que mostrar el amor en forma concreta y una forma de hacerlo es a través del servicio. El servicio. Y el servicio dentro de la iglesia, el servicio hacia afuera. Ahora, acá vemos una actitud de amor y de humildad y de servir sin distinción de persona. Jesús lavó, el texto no dice que se salteó a Judas. Cuando lavó los pies, lavó a Judas. ¿Te imaginas en ese momento Jesús lavando los pies de Judas que se había ceñido con ternura, le lavó los pies, le secó los pies a Judas? ¿Lo hizo con cariño o con odio, tú crees? Con amor lo hizo, ¿no? Él sabía que él iba a traicionar. Y aún el texto lo menciona, ¿no? Lo recalca. Pero a él, Jesús, le sirvió. Una gran enseñanza para nosotros también dentro de la iglesia. Aún a las personas que no te caen, debe servir. A todos, sin excepción. O sea, a todos debo servir y todos os llamamos a servir. Porque la enseñanza era a todos los discípulos a que deben servirse. Entonces, el servicio es sin excepción, es para todos. Implica también que Jesús no tenía rencor, amargura hacia los demás, aún a sus enemigos. Jesús nos llama a una vida de trabajo, no nos ha llamado a una vida de ocio. El cristianismo no es para estar sentado y estar ocioso. Es para una vida cristiana en acción de trabajo. El cristianismo implica acción, trabajo. No es estar sentado, cómodo y nada más. Venir al culto, sentarse y no hacer nada. Tenemos que accionar, servir en la iglesia, servir en nuestro hogar, servir en la comunidad. Nos llama a hacer el trabajo. Y ese trabajo no es fácil. No nos ha llamado Dios a seguir un camino de rosas, vivir una vida sin obstáculos o vivir una vida de color de rosas. ¿Así es el cristianismo? No. ¿El cristianismo es color de rosas o es obstáculos? El lavar los pies para Jesús no fue fácil. Vemos que hizo varios actos, varias acciones. Ponerle brillo, el agua, lavar, secar los pies. Todo implicaba esfuerzo, implicaba humillarse, implicaba tiempo, implicaba darse de uno mismo, esfuerzo. Así es la vida cristiana. La vida cristiana son caminos duros, a veces sucios, manchados de sudor. Camino no es sencillo, lleno de obstáculos. Hemos escogido el camino ancho o el camino angosto. ¿Cuál hemos escogido? El angosto, el difícil. El camino de este mundo es ancho y espacioso y fácil, pero lleno de perdición. Entonces, mis hermanos, no te canses. El servicio a Dios implica esfuerzo, nos demanda poner de nosotros, desprendernos. El costo del discipulado es alto, pero vale la pena. La bendición de Dios es verdadera. Dios quiere que tengamos esas actitudes de sacarnos el manto, ponernos la toalla, ceñirnos, poner la vasija para lavar los pies. Tenemos que hacer eso. Las toallas sucias y los pies limpios hacen que el evangelio sea claro. Gente de todos los días haciendo cosas cotidianas para servir a los demás, ¿no? Tiene que ser un servicio humilde. Así es con lo que seguimos a Jesús. Tercero, entonces,
vio la necesidad y tomó la iniciativa. Pero ahora, no solo tomó la iniciativa, sino que hizo un servicio activo y humilde. Varias acciones, implicaba esfuerzo. Pero ¿qué más? Atendiendo las necesidades de manera integral. El servicio es integral. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Jesús explicó que no necesitaban un baño completo, ya estaban bañados. Solamente Jesús le dice que tenían que lavarse los pies, que estaban polvorientos por el camino. Acá hay un asunto simbólico. O sea, había una necesidad física, pero luego le está diciendo una necesidad espiritual, la cual también estaba atendiendo Jesús, la cual estaba enseñando. Cuando nosotros servimos, hay actos físicos que hay que hacer, pero detrás de eso hay asuntos espirituales que estamos atendiendo. Miren, ahí hay este simbolismo. Cuando el pecador confía en el Señor, es bañado completamente y sus pecados son limpios y perdonados. Hebreos 10:17 dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando nos hemos convertido, cuando hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento han sido perdonados todos nuestros pecados, todos. En otras palabras, hemos sido bañados, limpios, quitado toda mancha, todo perdonado por Cristo. ¿Cuánto lo creen? Sí, todo. Y la promesa ahí está, han sido perdonados y todo eso ya nunca más lo va a recordar. No obstante, como creyentes, mientras el creyente anda en el mundo, es fácil de ensuciarse, ¿no? Cuando hablas con la persona, tus amigos, tus compañeros de trabajo, estás en la combi, el trajín te ensucia los pies. No necesitas bañarte de nuevo por completo, simplemente necesitas que la contaminación del diario vivir sea limpiada. Necesitas la limpieza de los pecados diarios que vienen mediante la confesión. Necesitamos limpiarnos. Dios promete en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, a Dios Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Esta promesa está a los creyentes. Es decir, en nuestro diario vivir nos vamos a ensuciar los pies con el polvo. Y es necesario lavarnos los pies, que Cristo nos lave los pies. Ponernos a cuentas ante el Señor, porque quiere Dios que tengamos una vida limpia, una vida de santidad. Y es por eso que cada día debemos orar y rendir cuentas al Señor de cómo estamos. Aunque tratamos entonces de agradar a Dios en todo, oímos cosas que no queremos oír. A veces estás en la combi, estás en el bus y te ponen música, ¿no? Música de antes de que conocías a Cristo, ¿no? Tenías música del recuerdo, rock, no sé, salsa, merengue, no sé. Y a veces te hace recordar recuerdos del pasado e incluso ahí quieres de nuevo bailar, no sé, hacer lo que... O te hace recuerdos de personas o enamoradas que tenías del pasado y esa canción te hizo recordar. Y estás ahí, ay, ¿qué será? La llamaré, ¿no? Y te viene un pensamiento que no deberías tener. Tentaciones, ¿sabes? Que se nos viene. Y a veces caes en el pensamiento, ya pecaste. Entonces, de eso nos está hablando, ¿no? O vemos cosas que no planeamos ver. Muchos cristianos se enfrentan a tentaciones en sus lugares de trabajo. Y es posible que
evitar a veces la contaminación. Puede ser una mirada codiciosa, un acto deshonesto, un pensamiento impuro, una palabra mentirosa, una actitud hipócrita. El Señor nos insta a una vida limpia. Tenemos que limpiarnos los pies para estar limpios ante el Señor. Más allá, entonces, del acto físico, en sí, la iniciativa de Jesús les llama a tener una disposición de servirse unos a otros por amor y humildad. En cualquier forma que pudieras, este es el medio de bendición al hermano en la fe. E incluso, entonces, si relacionamos con el tema de la semana pasada, estábamos hablando que debemos cuidarnos unos a otros, vivir en comunidad, edificarnos unos a otros. Parte de ello era también llamar la atención, exhortar a nuestro hermano o hermana. Si tú ves que tu hermano o tu hermana está andando mal, está haciendo un chisme, un comentario inapropiado, está mirando mal o diciendo palabras soeces, cosas que no es correcto para un cristiano, tú no debes seguir la corriente y seguir el mismo chiste o seguir con la misma crítica. Tú debes, ¿qué hacer? Exhortar, llamar la atención. Ahí, ¿no? Ahí está, limpiarnos unos a otros los pies. Servirnos de esa forma también, cuidarnos unos a otros y de esa manera cuidar la iglesia, la unidad de la iglesia. Un chisme, mis hermanos, por ejemplo, rompe la unidad en la iglesia. Cuando hablas mal de un líder, hablas mal del pastor, dices algo de un líder, hizo esto, tal cosa, hermanito, ¿tú eres testigo o tú crees eso? Ah, no, yo creo. Entonces no hables, pues, es chisme. ¿Estás seguro de esto? Mejor habla con la persona, con tu líder, con tu pastor. Habla con él. Dile, esto es así, yo creo que esto. Y se aclaran las cosas. Un chisme pasa a otro, y en el chisme se agregan cosas más. Y luego destruye. A ver, como decía un pastor, a veces se disciplina en la iglesia por diferentes motivos, pero un motivo que se debería disciplinar a veces es por el chisme. Porque eso rompe la unidad de la iglesia y debemos cuidar la iglesia. Entonces, así, nosotros tenemos que cuidarnos, limpiarnos los pies. O está una mirada o algo que estuvo inapropiado haciendo un hermano, tenemos que limpiarnos. Lógicamente es llevarlo al arrepentimiento. Algo así como también hizo el profeta Natán con David, el rey David. El rey David había pecado en adulterio y aún ser el intelectual de la muerte del esposo, haber matado. Pero él no reconocía su pecado hasta que Natán le tuvo que contar una historia acerca de uno que le robó las ovejas, toda una historia para que recién recapacite y se dé cuenta de su pecado. Dios lo usó para que luego David se arrepintiera y pidiera perdón a Dios y reconciliase y sea renovado, recuperado con Dios. Entonces, a veces tenemos que hacer esa función como Natán. Ahí está el de servirnos unos a otros en forma integral. O sea, necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales que surgen y que debemos nosotros atender. Por ejemplo, algo que hemos hecho y debemos seguir continuando es hacer campañas médicas, ¿no? Que se ve una necesidad física, atención médica, ¿no? Se hacía medicina general, odontología, diferentes especialistas, ¿no? Hemos traído. Pero no solo era eso. ¿Qué más ofrecíamos? Había evangelismo hacia ellos, ¿no? El método de la pintura, ¿no? ¿Se acuerdan con el pastor Marcelo? Ahí hacía eso, el método de pintura, y ahí está el grupo de las personas y se hacía. Pero también había en otro momento para los que quisieran consejería familiar. O sea, hay que atender. El servicio es en forma integral. Cuando servimos no solo hay que hacer la parte física, hay que ver la parte espiritual. Jesús no vio solo la parte física, sino vio más allá, la necesidad espiritual. Y recordemos que donde tenemos que ver al final es el cuerpo queda acá, pero el alma trasciende para la eternidad. ¿A dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno?
Nosotros que queremos que todos vayan al cielo, pues tenemos que evangelizar, tenemos que ver la parte espiritual. Ese es entonces el servicio integral que debemos tener. Verlo así. 4. Sirviéndonos recíprocamente. Dice, verso 2, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el señor y el maestro, he lavado vuestros pies. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo nos ha dado. ¿Te acuerdas el mandato, el mandamiento de amar? ¿El nuevo mandamiento cómo es? ¿Ama a tu prójimo? ¿O cómo es? Ámense unos a otros, como yo os he amado. El ejemplo es Jesús, ya no nosotros, es Jesús. Igual, el del servicio, el ejemplo es Jesús, nuestro servicio. Y otra vez, está en el contexto de la iglesia, en primera instancia, en primer lugar, unos a otros. Y leemos de nuevo esa parte que dice, verso 14, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Está hablando entre los discípulos. Tienen que lavarse los pies unos a otros, servirse recíprocamente unos a otros, no solo tú, todos, a todos, sirviéndose, apoyándose, guiándose en cada uno al otro, en sus necesidades físicas, emocionales, espirituales. Tenemos que servirnos unos a otros. Jesús tenía como meta extender su misión aquí en la tierra y sus discípulos tenían que hacerlo. Y entonces les encargó esta tarea por el mundo, a servir a Dios, servirse unos a otros y a todas las personas que vayan a llevar el evangelio de salvación. El servicio es primero a Dios. Sirvo a Dios, ¿no? Y servimos unos a otros. Pero ese servicio entre unos a otros, servicio en la iglesia, está en base al servicio a Dios. Como a Dios lo estoy haciendo. Y de igual forma, ese servicio entre nosotros y con Dios debe traducirse hacia los demás, a los de afuera. Pero primero debo servir a los de adentro. ¿No? El texto bíblico es, no debo descuidar mi familia. Primero servir a los de mi familia y luego a los demás. Cubrir la necesidad que hay en mi hogar. Como en la iglesia, las necesidades. Por eso, cuando hablamos del kilo de amor, primero es atendemos a las necesidades de los hermanos dentro de la iglesia. Si sobra, o sea, hay más, recién vamos y damos para los de afuera. Ese es el principio que usamos. Y es por eso que debe ser generoso, para que alcance y podamos dar para afuera también. Entonces, ese es un acto de amor que nosotros debemos tener, pero tenemos que ser generosos en esto. Entonces, es unos a otros, lavarnos los pies mutuamente. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, y en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad, el de servicio, el de cuidarnos unos a otros. ¿Cuán importante allí cuidar esa unidad? Unidos unos a otros. La lección entonces subraya que debemos estar dispuestos a servirnos unos a otros, motivados por amor, caracterizados por una actitud genuina de humildad en cualquier circunstancia y en diferentes momentos. Aunque no pareciera atractivo, apetecible la tarea que nos corresponda, pero debemos recordar como el Salvador Jesús lavó a sus discípulos. También nosotros debemos hacerlo
y recordar que Él incluso entregó su vida en la cruz por nosotros como su mayor acto de servicio. Entonces debemos estar dispuestos a servir a los demás. No hay modelo ni motivo más poderoso que el servicio cristiano por el que seguimos al crucificado, a Jesucristo. Rápidamente, veamos algunas formas prácticas de cómo podemos servirnos unos a otros. Ayudar a alguien con su necesidad inmediata. ¿No? Por ejemplo, en la calle, ¿no? Algo que debemos saber, nos ha enseñado de pequeño, ¿no? Hay una persona anciana y que necesita pasar la calle, ¿qué debemos hacer? Ayudarle, ¿no? Estamos en el bus y hay una persona adulta, incluso hay asientos reservados, pero a veces están ocupados también, pues, ¿no? Pero tú puedes ceder el asiento, ves una necesidad y haces algo, ¿no? No, dices, no, yo también estoy cansado, necesito también, pero hay otra persona más cansada y persona adulta que no puede soportar. Entonces, ahí ves una necesidad, hacer algo. Una necesidad en la iglesia. ¿No? Hay hermanitos que a veces tienen dificultad para caminar y a veces los anfitriones lo hacen, pero no solo los anfitriones, todos debemos apoyar, ¿no? Todos debemos servir. Entonces, allí, apoyar. La entrega de alimentos y combustibles para alguien en necesidad. Bueno, lo hacemos como iglesia, el kilo de amor, pero también tú lo puedes hacer en forma personal, directa, a alguien, a algún hermano, hermana, alguien en necesidad. Nosotros lo canalizamos por medio de la iglesia a través del kilo de amor, que lo hacemos el segundo domingo de cada mes. Otra necesidad, por ejemplo, el cuidar a los niños. Hay papás que necesitan salir como pareja. A veces los niños, su disculpa es que no tengo los niños con quién dejar, pero a veces es importante. Aconsejamos a los matrimonios que deben salir como pareja, sin hijos. En cierto momento darse ese tiempo como pareja, salir. Y cuán importante es que alguien pueda cuidar sus hijos. O se tiene un retiro para matrimonios o una reunión y que los papás necesitan que los hijos sean cuidados. Es un servicio también de cuidar, a cuidar a esos niños. O también un amigo, un hermano en sus tareas, ayudarle, ¿no? Hablando en el colegio o en el instituto o tu trabajo, tu oficio. Alguien que necesita aprender, enseñarle la habilidad, ¿no? También es una forma de servicio. A veces incluso nuestro servicio no solo debe ser asistencial, la ayuda social, cuando hablamos de ayuda, sino debes enseñar a que haga las cosas para que se valga por sí mismo. Es mejor, es incluso ese tipo de apoyo. Igual, entonces, si tú tienes la capacidad de enseñar a alguien, a un oficio, algo a hacer, enseña. Eso es parte también de hacer un servicio. En voluntariado, por ejemplo, muchas veces hemos llamado, hay diferentes áreas de servicio en la iglesia, anfitriones, comunicaciones, niños, y se necesita, mis hermanos, que estén apoyando directamente allí, o algunos, o de apoyo incluso. En la escuela dominical se necesita, aparte de los maestros, personas que ayuden en el servicio, en el cuidado a los niños, en la cuna o el ministerio de niños. Deberíamos estar dispuestos. O ya hablé también de los anfitriones. Se necesita, mis hermanos, ayuda de más anfitriones. Tenemos anfitriones, pero nos falta más. Y una necesidad en los anfitriones, se necesita varones. La mayoría son damas. Y se necesita jóvenes también. Yo empecé, uno de los primeros ministerios, cuando después de que me bauticé a la edad de 21 años, mi primer ministerio fue de anfitrión. Tiempo muy bonito de servir allí, volantear en la calle. En ese tiempo eran corarios, ¿no? Había que poner corarios en las iglesias, proyector multimedia. Era diferente, pero había que acomodar las sillas y todo. Yo lo hacía también, siendo jovencito. Y qué bonito ministerio de servicio directo con los hermanos, atender. Por ahí puedes empezar en un ministerio dentro de la iglesia, ministerio de anfitriones, que es directamente un ministerio de servicio. Mi hermano, lugares hay para servir dentro de la iglesia. Hagámoslos, mis hermanos. Ofrezca ayuda en preparar
por ejemplo, los menús. Constantemente tenemos cada semana en las diferentes redes y se necesita, hermanos, que tienen habilidades para hacer el menú, o incluso de repente no tienes mucha habilidad, pero vienes, ayudas a pelar la papa, aunque es redonda y te sale cuadrada, pero ayudas a algo, ¿no? Entonces, tenemos que ayudar, mis hermanos, a hacer. El servicio es importante. Y ya luego te van enseñando, ¿no? Así se hace mejor. Y uno va aprendiendo incluso. Se necesita. Ahora, por ejemplo, la apoyada, ¿no? Comisiones. Dijimos, van a ser las mismas comisiones de la vez pasada, pero varios no han estado en las mismas comisiones. Pero tampoco no hay que esperar a que te digan. Voluntarios, ¿no? Iniciativa. Hacerlo, mis hermanos. Es parte del servicio. Muchos no han estado colaborando con la parte de la apoyada en la preparación. Mis hermanos, pero te invito a hacerlo, a colaborar en otras, porque vamos a tener durante el año, ¿no? Más. Entonces, pero estemos sirviendo al Señor como Jesús nos ha enseñado. Servir hacia los demás, servir en la iglesia. Unite a un equipo de oración y comprometerse a orar por los demás. Ofrecerte voluntario en las jornadas de trabajo para los eventos de la iglesia. Hay diferentes eventos, jornadas, hay decoraciones. Se tiene un evento para jóvenes, damas, matrimonio. Se necesita alguien que decoren, se necesita alguien que esté sirviendo, alguien que haga la preparación. Hay diferentes. Se necesita, hermanos, el servicio. Ahora también estamos para el traslado de la iglesia. Estamos convocando a jornadas para lo que es el traslado. Igual, mis hermanos, allí es donde tenemos que demostrar el servicio al Señor. Y recordar que todo este servicio, si lo hacemos en nuestras fuerzas, nos vamos a desgastar. Tenemos que confiar en las fuerzas del Señor. Hacerlo en el amor de Dios, porque nos debe motivar es el amor a Dios. Ser movidos por amor. Por eso atesoremos a Cristo, amemos a Cristo. Por amor lo hacemos. Necesitamos esa fuente espiritual del Espíritu Santo obrando en nosotros, la fuente para hacerlo, el poder para hacerlo, y confiemos en que Él lo va a hacer y nos va a usar para hacer de bendición a los demás. Hemos aprendido entonces acerca del servicio. Jesús nos los ha mostrado, de lavar los pies a los demás. Vamos a servirnos unos a otros como Jesús nos los enseñó. Oramos. Padre, gracias, oh Señor. Tú nos rescataste, nos salvaste, lo hiciste por amor nuestro. El mayor acto de servicio es que entregaste tu vida por nosotros y lo hiciste por amor. Te entregaste, oh Señor, pero tú nos enseñas que nos debemos amar y hemos aprendido que una expresión de amar tiene que ver con el servicio, servirnos. Y todos somos llamados a servir dentro de la iglesia, servirnos unos a otros, lavarnos los pies unos a otros. Y no es fácil, porque implica humildad, implica esfuerzo, implica tomar iniciativa, tomar acción, ser humildes, implica hacerlo de una forma integral. Oh Señor, ayúdanos, que podamos mejorar en esta área, que todos podamos servir. Señor, perdónanos si no hemos estado sirviendo como tú lo deseas, oh Señor. Queremos ahora sí seguir tu ejemplo, Señor Jesús. Gracias te damos. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.